conozco el Evangelio gracias a mi madre desde los 8 años aproximadamente. Mi pastor me conoce y sabe que soy un enamorado de Cristo. Porque si bien lo conocí de muy pequeño, el Evangelio, como le digo, la iglesia, la familia de Dios, me ha permitido conocer más del amor de Dios. Yo puedo dar testimonio de que Dios se presentó a mi vida como un padre. Estando sentado ahí en la banca, recordaba unas pesadillas que yo tenía cuando joven. Que yo temía perder a mi padre, porque yo me crié solamente con mi padre desde los 5 años. Entonces, yo tenía miedo de perder al único que era mi familia, en el fondo, que era mi papá, el que me había criado. Y siempre venía una pesadilla recurrente de que estábamos caminando y de repente mi papá desaparecía, o estábamos trabajando en alguna obra y mi papá desaparecía. Entonces, siempre me tenía ese miedo. Y una noche, tuve esa misma pesadilla, que estaba en una ciudad y escuchaba la voz de mi papá. Escuchaba la voz de mi papá y me decía, ven, me llamaba por mi nombre, ven Leandro, ven para acá. Y llega un minuto en que yo siento la voz que se mete a una casa y yo le gritaba desde afuera de la casa, papá, ¿dónde estás? Que no te encuentro, ¿dónde estás? No me dejes solo. Y una voz me dice, la voz de mi papá me dice, nunca te dejaré solo. Siempre estaré contigo. Tú no me ves ahora, pero no te olvides que nunca te dejaré solo. Y por eso puedo decir que teniendo aproximadamente 11 años, Dios se me presentó como mi papá. No sé a cuántos de ustedes han tenido esa maravillosa oportunidad de que Dios se les presente como Padre. Sabemos a través de la Escritura que nosotros somos creados por Dios. Somos creados, somos creación de Dios, y todo lo que existe, todo lo que nos podemos ver, tanto creyentes como no creyentes, evangélicos, católicos o de la religión que sea, son creación de Dios. Las plantas, los animales, las piedras, todo es creación de Dios. Pero nosotros tenemos algo especial. Como seres humanos tenemos algo especial, que estamos creados a la imagen de Dios. Nosotros estamos creados de una forma particular. Si usted lee los primeros capítulos de Génesis, habla de que Dios habló y se hizo. Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz, hágase las plantas, ordénese el agua, todo, y todo se hizo por el poder de la palabra de Dios. Pero nosotros los seres humanos somos un caso especial. Somos creación de la mano de Dios. No solo, a ver, ¿cómo poderlo graficar? Usted, como tal vez padre de familia, puede decirle a su hijo, ve y ordena tu habitación, o hace tu cama, o ve y prepárame el almuerzo. Usted lo manda. Usted está, digamos, ordenando que suceda. Su hijo tiene que obedecer. Pero usted no está mayormente involucrado en eso. Distinto es lo que se dijo en el cielo, en la Trinidad, hagamos. Es como decirle a usted a su hijo, no sé, hijo, Juanito, Pedrito, como sea que se llame, vamos a hacer el almuerzo. Usted ya se involucra. Usted ya no simplemente ordena, usted se involucra. Significa que ya se tiene que preparar, tiene que, por decirlo de alguna forma, tiene que ensuciarse. Y ese amor de Padre Creador y esa comunión que Dios tenía con Adán en el huerto del Edén, es una comunión
que se perdió a través del pecado del ser humano, pero que desde el principio Dios ha dicho: voy a restaurar la comunión del ser humano conmigo. Es algo que está escrito a lo largo de toda la Biblia. Y yo quiero que usted pueda tener en mente algo que hace un tiempo el Señor me enseñó. Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, no sé si alguna vez alguien se ha tomado la molestia de contar cuántos capítulos hay, sumando Génesis, Éxodo y así, etcétera, hasta llegar al Apocalipsis. Yo ayer le hice la pregunta a un hermano, me dijo: más de 1000 capítulos. Sí, tiene más de 1000 capítulos. De Génesis 1 hasta Apocalipsis 22 hay 1189 capítulos en nuestra Biblia. 1189 capítulos. Y algo maravilloso, y ahí en donde entiendo que lo que nosotros tenemos en nuestras manos es palabra de Dios, es que los primeros capítulos de Génesis son casi idénticos a los últimos capítulos de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 habla de un lugar especial de reunión que Dios tenía para con sus hijos, en este caso Adán y Eva, el huerto del Edén, y lo describe muy gráficamente cómo es el huerto del Edén. Pero en Apocalipsis 21 y 22 habla de la nueva Jerusalén, el lugar especial donde estarán reunidos todos los hijos de Dios. Si usted empieza a leer detenidamente Génesis 2 y Apocalipsis 21, son prácticamente iguales el lugar que se describe, con plantas, con animales, con cosas creadas por Dios, no creadas por el ser humano. No que haya dado fruto simplemente la tierra, sino que fue creación de Dios. Lugares idénticos. Pero espiritualmente hablando, el huerto del Edén era un lugar único de reunión que tenía el ser humano con Dios antes de que cayera en pecado. Y la nueva Jerusalén es lo mismo. Es una ciudad, es un lugar donde el ser humano se reunirá con Dios sin presencia de pecado. ¿Ya? ¿A qué quiero ir con esto? A que lo que rompió el pecado, Dios lo restauró. Dios los restaurará y todos nos reuniremos con Dios nuevamente sin pecado. La Biblia en su gran mayoría fue escrita por escritores judíos, por escritores de la nación escogida de Dios. Y el judío tenía una forma especial de remarcar, de hacer notar algo para que se le prestara atención. Por ejemplo, nosotros de repente, no sé, por ejemplo, cuando queremos que una letra se nota, le ponemos más gruesa, o le cambiamos de color, o le ponemos otros adornos. El judío, para hacer notar una frase o algo que quería que se notara atención, lo nombraba al principio y al final. Pero al medio dejaba lo importante. Entonces como que le daba una introducción y le daba el mismo final, pero al medio era como una montaña. Al medio estaba lo importante, lo que se tenía que tomar atención. Y como les dije en delante, nuestras Biblias tienen 1189 capítulos. Si usted es curioso, como yo lo era cuando era niño, yo quería saber cuál era el capítulo central de la Biblia, cuál era el capítulo del medio de la Biblia. Y el capítulo del medio de la Biblia también tiene otra particularidad. Es el capítulo más corto de la Biblia. Algunos ya por ahí tendrán una pista. Y también es un corito que todavía seguimos cantando el día de hoy. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle.
¿Ya se están acordando cuál es? Salmo 117. Abran sus Biblias en Salmo 117. ¿Por qué toda esta introducción? Porque si lo más importante que Dios quería decirnos a nosotros está en el centro, entonces el Salmo 17 es lo más importante y es muy fácil de memorizar, porque tiene solamente 2 versículos. Salmo 117, le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Padre eterno, estamos aquí reunidos como representantes de tu evangelio, como representantes de lo que tú has hecho en nuestras vidas, tal vez de distintas congregaciones, tal vez bajo el mismo cartel de omisión, pero estamos reunidos para alabarte, para bendecirte, para adorarte, para darte la gloria, para darte la honra, para darte la alabanza. Por eso te pido que tú seas bendiciéndonos a través de esta tu palabra. Es lo que tú hablas a nuestras vidas, empezando por mi vida. Padre eterno, tú conoces el corazón de cada uno, desde el mayor hasta el menor, desde el más anciano hasta el más joven. Padre, que cada uno pueda irse con un corazón y con una mente renovados y con nuevas fuerzas, que no sea el mismo el que salga que el que entró, sino que realmente haya un deseo de poderte conocer y alabar tu nombre cada día más. Padre eterno, fortalece los corazones y fortalece a cada uno de los que están aquí. Y te pido que fortalezcas también mi vida para que seas tu Espíritu Santo solamente hablando a través de esta tu palabra. Te lo pido esto en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Tomen sus asientos. Si usted se ha dado cuenta, hay varias cosas importantes, varios detallitos pequeños pero que son muy importantes. Primero, como le decía, que lo más central, lo que yo entiendo que Dios quiere comunicar a todos los que leemos la Biblia, es que Él es digno de alabanza, Él es digno de adoración. Dice, alabad a Jehová, naciones todas. Podemos haber argentinos, chilenos, peruanos, paraguayos, de todas las naciones del mundo, en este mismo lugar. Y en el cielo, en esa nueva Jerusalén, estaremos todas las naciones reunidas bajo un mismo alero, bajo un mismo paraguas, por decirlo, que es el Evangelio de la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Por causa de qué? De nuestros pecados. En Génesis 3, el hombre perdió su comunión con Dios. Decidió por voluntad propia, decidió desobedecer a Dios, no creerle a Dios y creer otras cosas que se decían. Y por lo tanto, al desobedecer a Dios, al hacer oído a otras cosas, y como decía nuestro pastor, mi pastor Rafael, que fue reprendido por el Señor, ¿por qué le estás haciendo oído al diablo? Muchas veces en nuestras vidas, ¿por qué estamos haciendo oídos a cosas que sabemos que no son la voluntad de nuestro Dios? Muchas veces, y yo creo que tomando un poco lo que decía nuestro pastor Rafael, aquí eran 300. Y muchos le hicieron caso al diablo y se fueron dividiendo y se fueron yendo. De los que ustedes conocen, que ustedes son dueños de casa, ¿cuántos de esos que están faltando aquí, cuántos de esos siguen perseverando en la fe? ¿Y cuántos han abandonado? Que no se han vuelto a congregar, que no han vuelto a pisar una iglesia.
Entonces, si el mandato de Dios en Génesis fue obedézcanme, pero no toquen eso, son libres de hacer lo que quieran, pero ese no. Porque muchas veces, ¿cuántas veces se nos ha dicho a nosotros, no murmuren, no plantan división, no hagan caer al otro, no hagan tropezar al más pequeño, no hagan tropezar al más débil? Y aunque no queramos, a veces lo hacemos, y con mayor razón a veces queriendo hacemos tropezar a alguien. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Estamos atendiendo a la voz de Dios o estamos atendiendo a la voz del diablo? El diablo vino a matar, a destruir, a arrancar, a destruir y a matar todo lo que Dios había creado. Y Dios, a partir de la muerte de Jesucristo, está empezando a reunir las naciones, empezando a reunir a sus hijos, a los que son llamados desde antes de la creación del mundo, mi hermano. Usted, si está aquí, fue llamado a este evangelio antes de la creación del mundo, antes del siquiera el nacimiento de su abuelo. Usted fue llamado a este evangelio. Por lo tanto, todo está creado por Dios. Todo está siendo controlado por Dios. A Dios no se le escapa nada. Y algo que tal vez suene chocante para muchos, la maldad sigue estando controlada por Dios. Dios dice hasta cuándo avanza la maldad y cuándo retrocede la maldad. Pero también nos entrega a nosotros una capacidad de libre obediencia, de obediencia no por obligación, sino por amor. Por eso, a Adán y a Eva se les entregó un mandato, y el mandato era obedecer por amor, por voluntad propia, por decisión propia. Para Dios hubiese sido muy fácil hacer una parte del ser humano en cual estuviera obligado a obedecer siempre, pero lamentablemente esa obediencia no sería por amor. Muchas veces estamos dentro de la iglesia, y a mí me pasó, que estamos dentro de una congregación, dentro de una iglesia, pertenecemos a una iglesia, pero estamos por obligación, porque mi padre me lleva, porque no quiero que nadie me diga nada, porque cumplo un ministerio, tengo una responsabilidad en la iglesia, pero nos estamos olvidando de Dios. Estamos simplemente para estar, pero nuestra mente está lejos, nuestra mente no quiere estar en este lugar, y nuestro deseo tal vez es, pucha, ¿cuándo será el día en que me suelten de aquí y me pueda ir? Lo que hizo el hijo pródigo. Pero que podamos entender algo, que Dios quiere que nosotros le alabemos con libertad. Él da la instrucción de alábenme, adórenme, sírvanme. Pero ustedes son libres de hacer lo que quieran. Pablo escribió que todo me es lícito, todo me es permitido, pero no todo me edifica. No todo me construye, no todo me sirve, no todo me conviene. Usted puede salir de aquí y hacer lo que a usted se le cante y regalada gana. Pero después tiene que rendir una cuenta con Dios. Y primero que todo tiene que rendir una cuenta con usted mismo. Lo que voy a hacer de ahora en adelante, ¿me conviene? Este trabajo que voy a emprender ahora, o esta plantación, ¿me conviene o es solamente para engrandecerme? El pisotear al que está al lado mío, ¿me conviene? Tal vez en este mundo terrenal, así como están las cosas, yo pueda decir, sí, me conviene, pero delante de la justicia de Dios no es conveniente. Entonces, nosotros estamos llamados a obedecer a Dios, pero obedecerle por amor, a ser eternos enamorados de Cristo. Porque Cristo dio su vida en la cruz del Calvario por amor. Algo que hace poco tiempo aprendí, que Jesús, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, el unigénito, similar y con los mismos atributos de Dios, prefirió dejar todo eso de lado para venir a sufrir como hombre. Muchas veces cuando lo leemos o cuando lo escuchamos a través de una predicación no nos damos cuenta. Pero los latigazos que Jesús recibió, los recibió como hombre. El hecho de que cada látigo en la punta tuvieran
puntas, ganchos que desgarraban literalmente la piel, lo sufrió como hombre. El hecho de que le traspasaran, de que sus manos, sus pies con clavos, lo sufrió como hombre. Y él, siendo Dios, le dijo a sus mismos discípulos: ¿tú crees que si yo pido ayuda a mi Padre, no enviaría 12 legiones de ángeles y me defenderían? Pero no quiero eso. Porque si sucede eso, ustedes no tienen salvación. Mis hermanos, Jesús fue a la cruz para darnos salvación a nosotros. Jesús fue a la cruz como hombre, sufrió como hombre, incluso permitiendo que Dios, por decirlo de alguna forma, le diera la espalda por causa de nuestra desobediencia. Lo que Jesús hizo por amor a nosotros y por amor a su Padre, fue entregarse en sacrificio vivo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos cumplir el deseo central de Dios, que toda nación le alabe, que todo ser humano le alabe y le adore a su nombre. Eso hizo Jesús. Jesús vino a reconciliarnos con Dios. No hay ningún otro mediador delante de Dios. No hay nadie más, solamente Jesús. Y yo creo que como todo hijo quiere agradar a su padre. Nosotros cuando somos niños, o yo por lo menos cuando era niño, yo quería hacer lo que a mi padre le gustaba que yo hiciera. Porque yo de esa forma entendía que mi padre me iba a amar más en mi ignorancia de niño. Pero yo quería agradarlo en todo lo que yo pudiera. Jesús, entendiendo el corazón, siendo uno con Dios, se entregó él mismo para venir a morir, para venir a agradar a Dios, para venir a obedecer a Dios por amor a su Padre y por amor a nosotros. ¿Para qué? Para que el deseo de Dios de poder reunir a toda la creación bajo su alero, bajo su mano, bajo su alabanza, bajo su protección, se pudiera cumplir. Para que este Salmo 117 se pudiera cumplir. Para que esta orden o este cántico de alabada a Jehová naciones todas se pueda cumplir solamente a través de la sangre de Cristo. Y ese Jesús es el que engrandeció el nombre de Dios. Ese Jesús es el que vino a mostrar a Dios. Juan 1 dice que Él vino a mostrar a su Padre y lo mostró de una forma que su Padre fue maravilloso y que había olas y olas de gracia en Jesús, porque mostraba a su Padre. ¿Y cuál fue la mayor ola de gracia? Decirle, ahí estando en la cruz, decirle al Padre: perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Qué mayor gracia, qué mayor amor inmerecido, qué mayor perdón que eso de decir: Padre, me has abandonado, ya no puedo gozar de comunión contigo por causa de la negrura del pecado del ser humano, pero perdónalos. Perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Nosotros ¿cuántas veces habremos blasfemado en nombre de Dios cuando no éramos hijos de Dios? ¿Y cuántas veces más habremos blasfemado el nombre de Dios siendo hijos de Dios? Pero aún así nos entrega el perdón. Aún así nos entrega el amor. Aún así nos dice: sigue, yo estoy contigo, no te canses, yo no te he abandonado. Y eso es lo que dice el versículo 2. El versículo 2 dice: la fidelidad de Jehová es para siempre. ¿Dios ha sido fiel con usted o no? Amén. Desde el primero de sus días hasta el último de sus días, Dios seguirá siendo fiel. Muchas veces nosotros no le somos fieles, pero Jesús es el fiel. Jesús es el que obedeció completamente a su Padre y el que compró un lugar para nosotros. Y Él sigue siendo fiel a sus promesas. Si Él le prometió: tú estarás conmigo en el paraíso, no dude que Jesús lo cumplirá y que usted estará en ese lugar del paraíso. Si Dios le dijo, si el Señor le dijo: quédate donde estás, porque yo aquí te planté. Sírveme, búscame.
No dude que la palabra de Dios se cumplirá. Y si usted desea irse, desea retirarse, desea trabajar al revés, usted está yendo en franca desobediencia a Dios. ¿Qué pasa con el desobediente? Con el desobediente Dios deja que se vaya. Cuando el desobediente se vuelve rebelde, Dios deja que se vaya. Mis hermanos, no tengo forma de explicar esto, pero usted tiene, por decirlo de alguna forma, su padre es multimillonario, le dejó todo, absolutamente todo a disposición de usted. Pero usted, porque no quiere saber nada de su padre, usted se desliga de eso. Usted abandona, lo rechaza y se va. Pero ¿qué sucede? Que entre más se aleje de su padre, menos tendrá. Entre más se aleje de su padre, usted menos beneficios tendrá de su padre, porque su padre ya no estará ahí para cuidarlo, para abrazarlo, para darle la necesidad que usted tiene. Entonces, entre más se aleje de su padre, su padre más lo abandonará. ¿Qué pasa con el rebelde? El rebelde no empieza rebelde de un día para otro. El rebelde empieza con un pequeño pensamiento, un pequeño sentimiento en su corazón. Y ese pequeño sentimiento va creciendo, se va alimentando de nosotros mismos. Hasta que llega el día, yo me voy, no quiero saber más nada. Lo que le pasó al hijo pródigo. Pero mis amados hermanos, Dios sigue siendo fiel. Y así como el padre del hijo pródigo lo esperaba día tras día, esperando que llegara, esperando que volviera, esperando que tal vez dando por muerto a su hijo, pero esperando un día mirando por la ventana, me imagino yo, esperando verlo de lejos. Así es nuestro Padre, sigue estando fiel. Nuestro Padre Celestial sigue estando fiel con nosotros a pesar de nuestra desobediencia. Nuestro Padre Celestial sigue estando fiel a pesar de nuestros pecados y nuestros errores. Mis hermanos, no deje que pensamientos de rebeldía entren a su mente. No deje que pensamientos de rebeldía entren a su corazón y que lo alejen de la comunión con Dios. Y si usted duda o usted cree que tal vez tenga un pensamiento que no debe y no sabe cuál es, pídale al Espíritu Santo que le revele. Porque Él escudriña su corazón como escudriña el corazón de Dios. Por lo tanto, si usted quiere saber si es rebelde o no rebelde a la palabra de Dios, pídale al Espíritu Santo que le muestre. Pídale al Espíritu Santo que le diga en qué está fallando. Hay cosas que Dios nos cambia, hay cosas que Dios nos quita de un momento a otro, pero hay cosas que Dios también como decía mi pastor Rafael, hay cosas que también nos deja para que nosotros vayamos moldeando nuestro carácter y que nosotros tenemos que ir abandonando, que nosotros tenemos que ir dejando nuestro viejo hombre, nuestra vieja mujer, los viejos pensamientos. Pero Dios sigue estando ahí fiel. Dios sigue estando noche y día ahí al lado suyo, esperando que usted le diga, Señor, aquí estoy. Mis hermanos, nuestro Dios conoce nuestro principio y nuestro final. Y conoce cada uno de nuestros pensamientos y a Él no le podemos ocultar nada. No podemos esconder nada. Lo más profundo de sus pensamientos, Dios ya los tiene delante suyo y los examina. Yo hago una pregunta. ¿Qué le impide a usted ser completamente honesto delante de Dios? Nada. Si nosotros podemos saber en qué mentira está haciendo nuestro niño de 2 años, y eso que somos finitos, no tenemos toda la sabiduría de Dios, pero sabemos qué embarrada, qué macana se está mandando nuestro hijo, ¿qué más Dios?
Pero muchas veces nos empeñamos en ocultar cosas de Dios, creyendo que Dios no las ve. Y eso ya es un corazón engreído, ya es un corazón orgulloso, ya es un corazón que está camino a la rebeldía. Muchas veces nosotros como hijos de Dios creemos tener una apariencia de superhéroe, de supersanto, que prácticamente estamos flotando sobre la tierra porque no somos dignos de pisarla. Pero Jesús nos conoce. Y Él sabe cuando nos cansamos. Él sabe cuando le fallamos. Él sabe hasta dónde aguantan nuestras fuerzas. Y Él es fiel de principio a final para cumplir las promesas que nos hizo. Por lo tanto, si nosotros creemos que Dios es el fiel y único capaz de ayudarnos en nuestra rebeldía, Él nos va a ayudar. Leía un versículo hoy en la mañana que decía que era la historia de este padre que llega con su hijo delante de los discípulos, con su hijo endemoniado, y los discípulos no fueron capaces de reprenderle el demonio. Y llega justo Jesús, y Jesús le dice, ¿tú tienes fe? ¿Tú crees? ¿Tú tienes fe en que yo puedo echar fuera el demonio que atormenta a tu hijo? Y este hombre, con esas preguntas, se sintió completamente desamparado y desnudo delante de Jesús. Y le dice, sí creo. Pero después, ¿qué dice? Ayúdame en mi fe. Él se sintió desvalido. Él creía, pero tal vez su fe ya había sido golpeada, porque los discípulos ya no habían podido quitar el tormento de su hijo. Entonces él se derrama en sinceridad delante de Jesús y le dice, ayuda a mi fe. Si nosotros estamos claudicando en la fe, si están entrando pensamientos tal vez que no son dignos de la presencia de Dios, no son dignos de un hijo de Dios, podamos derramarnos delante de la presencia de Jesús y decirle, Señor, tú sabes que he empezado a tener este pensamiento tal vez de lujuria, pensamientos de engaño, pensamientos de mentira, pensamientos de dañar a otro. Y podamos decirle al Señor, Señor, tú sabes, tú conoces mis pensamientos. Yo mismo estaba ahí en la banca y estaba pensando en otras cosas y le decía, Señor, por favor, tú me conoces. No quiero seguir pensando esto aquí. Tú dame la solución. Yo quiero venir a alabar, a adorar, a bendecir el nombre de Dios, no a pensar en cosas que tengo que hacer o en planes que tal vez no he desarrollado. En cosas tan sencillas como esas. Aprendamos a ser hijos de Dios. Tal vez muchos de nosotros no hemos podido aprender a ser hijos de un ser humano porque tal vez nuestro padre no está. Tal vez nuestra madre no nos crió. Y no hemos podido aprender de esa forma, pero podamos aprender a ser hijos de Dios. Con Él tenemos todo. Si usted ha creído en Jesús, usted tiene la mejor herramienta en su corazón, y es el Espíritu Santo. Entonces, si usted se siente débil, pida la ayuda del Espíritu Santo, para que de una vez por todas rompamos cadenas y podamos gritar aleluya, podamos gritar gloria a Dios, podamos decir alabado sea el Señor que me hizo libre, alabado sea el Señor que me quitó mi cadena, alabado sea el Señor que me dio solución a mis problemas, alabado sea el Señor porque a pesar que tal vez sigo enfermo, yo sé que con Cristo tengo victoria. Ese es el deseo, ese es nuestro mandato, ser testigos de Cristo. Nuestro mandato es ser testigos del Dios viviente, del Dios eterno, del Dios maravilloso, del Dios que me recibió yo no teniendo nada, del Dios que me dijo, ven, quédate conmigo, yo nunca te desampararé, nunca te dejaré, aunque padre y madre se olvidara de ti, yo no me olvidaré de ti, tú estás en mi mano. Son promesas que están escritas en esta palabra, son promesas que están escritas en la Biblia y promesas que por la gracia de Dios he podido escuchar en mis propios oídos.
Mis hermanos, Jesús es fiel de principio a fin. Dios es fiel de principio a fin. El propósito de Dios es reunirnos a todos nosotros en su presencia, pero de principio a fin siempre fue su deseo. De que le alabemos, de que le adoremos, de que le engrandezcamos, de que cada uno podamos decir: alabado sea el Señor que me rescató del infierno, alabado sea el Señor que me rescató de la depresión, alabado sea el Señor que me rescató de la soledad, alabado sea el Señor que me dio una familia cuando yo pensé en no tener familia. Ese es nuestro Jesús, ese es nuestro Dios, ese es nuestro Salvador. Mis hermanos, tal vez estemos cansados, tal vez nos veamos tristes, tal vez nos veamos acongojados con los problemas, con las dificultades, con el sustento, tal vez incluso no tenemos pan en nuestra casa que darle a nuestros hijos, pero podamos creerle a Jesús de que Él sigue siendo fiel y está con nosotros. Mis hermanos, mis hermanas, no se canse de alabar a Dios, no se canse de darle la gloria, no se canse de bendecir su nombre. Muchas veces decimos: qué grandes tiempos eran aquellos, de esos tiempos pasaron. Pero nuestro Dios sigue siendo el mismo, y no me canso de decirlo. Nuestro Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Pero depende de usted. ¿En qué depende de usted? En que usted se disponga. Ayer conversaba con unos hermanos y le decía: ¿cómo es tu adoración? Y el hermano me decía: no, es que veo la iglesia apagada, uno se deja llevar. Un graso error. La devoción nace de aquí. Y como por la gracia de Dios, ayer con nuestra pastora y un grupo de hermanos pudimos ir a una reunión de Dorcas en Temuco. Decía: hay dos tipos de devociones. Está la devoción servicial, que yo todo lo hago. Usted puede limpiar esta iglesia, puede hacerla, destruirla y hacerla completamente nueva. Puede hacer todo por la causa de Cristo. Pero no está viendo al Maestro. Y hay otra devoción que es una devoción, un servicio, un anhelo contemplativo de que yo quiero estar con mi Maestro. Es lo que leí en un cartel por ahí: Marta y María. Entonces, ¿qué quiere hacer usted? ¿Solamente servir y quedarse ahí sirviendo? ¿O quiere servir contemplando a Dios? Cuando es tiempo de estar con el Maestro, humíllese con el Maestro. Cuando es tiempo de escuchar la enseñanza de su Maestro, quédese con la enseñanza de su Maestro. Ya habrá tiempo de servir. Pero la devoción contemplativa trae un fruto, trae algo, que es una devoción, un servicio, un anhelo demostrativo. Que sí o sí, usted va a empezar a contemplar al Maestro y va a querer demostrarle al resto del mundo que quién es su Maestro, quién es su Señor, quién es su Salvador. Siempre lo digo, el paralítico que estaba en las puertas del templo cuando Pedro y Juan llegaron y le dijeron: no tengo plata ni oro, pero lo que tenemos te doy. Amén. Ese no entró pasivo ni lento por la puerta. Entró saltando y dando voces de alegría, de júbilo, gritando: aleluya, Jesús me salvó. Era paralítico, pero me salvaron. Era paralítico, pero puedo caminar. Cuando nosotros somos enamorados de Jesús, no nos podemos quedar callados. Se tiene que notar. Yo creo que aquí los jóvenes, cuando están enamorados, están en su primer amor, están pololeando ahí cuando todo es color de rosa, yo creo que hacen de todo para estar, y anhelan ese día, ese momento de estar junto con su pololo, junto con el enamorado de sus vidas, ¿o no? ¿Ven? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Que después eso, si no lo vamos alimentando, se va apagando. Es lo mismo que pasaba en esta iglesia, 300 miembros. ¿Pero qué fue? Seguramente no se empezaron a alimentar nuevamente, no empezaron a buscar más de Dios, se empezaron a relajar y se empezaron a distanciar. Y pregúntenle a cualquiera, porque eso va a ser la respuesta. Entonces, busque enamorarse cada vez más de Jesús.
Cosa que eso se demuestre, cosa que, por ejemplo, esta pareja demuestre que está enamorada. Usted demuestre que está enamorado de Jesús. No se queda ahí. Habrá problemas, habrá dificultad, habrá veces que yo no quiero caminar, habrá veces que no quiero obedecer porque me cuesta, porque me duele. Pero siga a Jesús, no se olvide. Busque a Dios. Nosotros tenemos que matarnos, y es literalmente la palabra, es matarnos a nosotros mismos para seguir a Jesús. Pero es que vamos a tener que matar nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestro querer para seguir a Jesús. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, váyase con esto a su casa. Jesús es fiel de principio a fin. No importa lo que pase por el medio, Él es fiel de principio a fin. Y porque conocemos y vamos conociendo su fidelidad de principio a fin, sabemos que podemos alabarle con total libertad. Yo creo que usted, pastor, lleva años en esta carrera, ¿cierto? 51 años. ¿Y Dios sigue siendo el mismo cuando lo conoció? El mismo. Me porto bien, no porto mal. No escucha mi oración. Amén. Cuando se porte bien o se porte mal, Dios escucha la oración. Dios sigue siendo el mismo. Mis hermanos, usted tiene 1189 capítulos en esta escritura para poder leer las veces que Israel desobedeció. Y Jesús seguía siendo el mismo. Dios seguía siendo el mismo, entregándoles perdón y amor. Tiene 1189 capítulos para deleitarse en la felicidad, en la fidelidad y en el amor de Jesús. ¿Usted quiere enamorarse? Yo creo que antiguamente, ahora tal vez no se hace, pero antiguamente cuando estaban enamorados se mandaban cartas uno al otro y se esperaba ansioso la respuesta del otro, ¿no? Hace años ya de eso. Ahora es WhatsApp, ahora todo es instantáneo. Pero dime que no te da desesperación cuando tú le mandas un WhatsApp a tu esposo o a tu enamorado y estás escribiendo y ahí te aparece escrito y no hayas la hora en tener la respuesta. Lógicamente te da rabia cuando te marca el dedo y listo. Pero Jesús es así. Él está con todo su amor hacia nosotros. ¿Qué le vamos a devolver? ¿Qué le vamos a devolver? ¿Le vamos a devolver indiferencia? ¿Le vamos a devolver apatía? ¿Le vamos a devolver desinterés? Si Él fue desde el primer día hasta el último día de esta historia, Él sigue siendo el mismo a pesar de nosotros. Recordemos que estamos a una oración de rendirnos ante Dios. Estamos a una oración de poder ser completamente libres y que podamos gritar aleluya. Alabanza a Jehová, que eso significa alabanza a Jehová. Y no necesita que tenga un numeroso coro o que sea uno solo, que no haya nadie. Porque la alabanza nace de aquí. No nace de ellos, nace de aquí. Mis hermanos, mis hermanas, fuerza. Firmes y adelante, dice un himno muy conocido. Firmes y adelante. Sigamos caminando con Cristo. No nos olvidemos que Jesús está de nuestro lado. No nos olvidemos que aunque en este mundo tengamos tristeza, tengamos desesperación, tengamos un montón de cosas malas, Cristo venció al mundo y nos prometió que nos sacaría de este mundo para llevarnos a la comunión con nuestro Padre. Que esa sea nuestra meta. Que esa sea nuestra meta. Mis amados hermanos, hasta aquí la palabra del Señor. Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él fue misericordia con nosotros cuando nos entregó la salvación. Ha seguido siendo misericordia con nosotros a lo largo de todos nuestros errores, de todos nuestros pesares, de todas nuestras quejas, de todas nuestras rebeliones, de todos nuestros maldecires, de todas las veces que nos hemos sentido decepcionados.
Sigue siendo el mismo Dios, sigue siendo el mismo Creador, sigue siendo el mismo Salvador, que fue misericordia un día y ha seguido siendo misericordia hasta el día de hoy. Y no se olvide, y no le quepa la menor duda, que seguirá siendo misericordia para con nuestras vidas hasta el día que partamos con Él. No se quede, siga caminando, siga esforzándose, siga doblando las rodillas buscando en comunión con Dios, siga buscando a su amado en lo oscuro, como decía el devocional, en la oscuridad, en lo privado, no en la maldad, sino en lo privado, ahí cuando nadie nos escucha. Pucha, qué hermoso que es poder levantarse en la madrugada, poder ir en el medio de la parcela, en medio del potrero y decirle: Señor, aquí estoy. Es maravilloso contemplar la belleza que Dios tiene para con nosotros. Mis amados hermanos, como le decía, tiene 1189 capítulos para deleitarse con Dios. No se olvide que Él está con usted. Pónganse en pie. Demos gracias por esta palabra. Amado Dios, gracias porque tú nos hablas. Gracias porque tú nuevamente nos demuestras que eres el principio y el final, que eres el alfa y la omega, que eres el primero y el último. Tú no cambias, tú no eres como nosotros las personas que tenemos días buenos y tenemos días malos. Tú eres el mismo siempre, para siempre y por toda la eternidad. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor amado, porque a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras deficiencias, a pesar de nuestras desobediencias, a pesar de nuestras rebeliones, tú sigues ahí. Gracias por tu palabra, gracias por la fuerza que tú nos das. Señor, tú eres digno de alabanza, eres digno de aleluya, eres digno de aleluya, 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 aleluya. Las glorias sean para ti, Rey. Tú eres el que nos creó, tú eres el que nos has permitido ver tu belleza, contemplar y sentir tu amor. Tú eres el que nos da la vida y nos sigue dando la oportunidad de poder alabar y bendecir tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias porque no nos has olvidado. Gracias porque no nos has dejado. Gracias porque no nos has desamparado. Gracias, Señor. Señor amado, gracias. Gracias, Señor amado, porque sabemos que en ti tenemos la seguridad de lo que una vez nos prometiste, lo alcanzaremos. Amén, Señor Jesús. Gracias porque sabemos que si necesitamos fe, tú nos das fe. Si necesitamos fuerza, tú nos das fuerza. Si necesitamos sabiduría, tú nos das sabiduría. Pero que podamos venir a la fuente del agua viva, a la fuente del agua eterna, a la fuente de ese amor que no podemos ni siquiera tal vez mencionar. Amén, Señor Jesús. Señor amado, tú no nos desamparas. Sí, mi Dios, amén. Padre, gracias. Gracias. Gracias por tu palabra. Grande, poderoso. Edifica este pueblo. Edifica, afirma los pies de los hermanos, de los pastores, de quienes estén a cargo. Afirma sus pies, afirma su mente, su vida en ti, Padre. Así como Jesús, como dijo Jesús, como dice la palabra, que Jesús tenía la mirada puesta en agradar, en reunir a las naciones, para que las naciones alaben juntas al Dios. Amén, Señor Jesús. Por eso fue la cruz. Por eso fue la cruz, por eso dio su vida, para reunirnos contigo. Sí, mi Dios. Padre, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu amor, porque esta es la mayor prueba y demostración de tu amor, tu fidelidad, a pesar de mi infidelidad. Gracias, Señor. Amén, Señor Jesucristo. Bendito Dios. Sigue alimentando tu pueblo. Amén, Señor Jesús. Que el día de hoy puedan irse distintos a como llegaron. Amén. Que podamos cada uno de nosotros derramarnos, Señor amado, en la privacidad de nuestros pensamientos, en la privacidad de nuestra vida.
para que podamos ser testigos y estrados de tus pies. Señor amado, gracias. Gracias porque preferiste habitar en nosotros. Gracias porque preferiste hacer una habitación en nuestras vidas Sí, mi Dios. en vez de hacer una habitación en una construcción hecha de mano de hombre. Amén, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tú has hablado y porque tú seguirás hablando. Te damos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.